Muy buenas noches para todos. Estamos reunidos hoy, 28 de octubre de 2024, con los aprendices de la ficha 287-9545, correspondiente al tecnólogo virtual en animación digital del Centro de Comercio y Servicios de Ibagué, Sena Regional Tolima. El día de hoy nos encontramos con los siguientes aprendices: Álvaro Iván Fonseca, Carlos Aragón, John Freddy, Juan Ospina, Karen Daniela Sánchez, Osvaldo Gracia Polo y Valentina Briceño Forero. Quien les habla, la instructora técnica virtual, Judith Constanza Molina Guax. El día de hoy vamos a continuar con nuestro proceso formativo en el área técnica. En primera instancia les voy a compartir el cronograma de trabajo que tendremos durante el mes de noviembre. Les voy a compartir por el momento vía WhatsApp y ya estaré colgándoles el material en la plataforma de Sajuna. Voy a bajar de una vez gestionando y les voy a compartir mi pantalla para que lo podamos revisar. ¿De acuerdo? Nos compromete a avanzar en la guía de aprendizaje número 5, en todo lo que tiene que ver en el proceso de dibujo, de diseño de personajes, fondos y props, y también la primera aproximación hacia el despiece para hacer el posterior rig de personajes. Entonces nos encontramos en esta fase número 3, correspondiente a la fase de ejecución. ¿Listo? Pues vamos a compartir la pantalla. Bueno, muy bien. Este es el cronograma de trabajo que tenemos predispuesto para el mes de noviembre. La fecha final de la entrega de la competencia, bueno, la primera fecha es el 27 de noviembre. Luego se habilita una semana de adelantatón, que generalmente siempre la dejo al final de la guía aprendizaje o final del trimestre con el que estemos trabajando. Entonces, vamos a organizarnos en la entrega de las evidencias de la GA5 hasta el 27 de noviembre. Damos una semana de adelantatón del 27 de noviembre al 4 de diciembre y tenemos la entrega final de la competencia para el 4 de diciembre. Así pues ustedes me dan el tiempo para retroalimentar, retroalimentar, que sería la semana posterior a ese 4 de diciembre. Estaríamos terminando sesiones formativas del tecnólogo más o menos hacia la segunda semana de diciembre, porque yo aquí ya termino contrato, entonces todo debe quedar listo al 9 de diciembre con todo el ejercicio de formación, pues hasta este año que compete. ¿Listo? Felicidades por su perseverancia, por su persistencia. Sabemos que el proceso es difícil, yo lo admito. Nosotros los instructores tenemos que estarnos capacitándonos frecuentemente, pues en muchas áreas, especialmente pues en todo lo enfocado hacia las competencias. Entonces nosotros también sabemos qué es hacer evidencias y qué es cumplir con unos cronogramas, con unos cronogramas en tiempo récord. Eh, de hecho, yo tengo récord de evidencias realizadas en un día, entonces pues realmente yo los invito a que no se dejen acumular demasiado, porque pues sí se vuelve un caos al final y sobre todo pues en un proceso de tecnología donde las evidencias son extremadamente dispendiosas, ¿verdad? Sin embargo, pues de todas maneras pueden hablarme si tienen alguna novedad, si tienen alguna inquietud, pues digamos que yo estoy muy presta siempre a colaborar de pronto con proyectos de nivelación y demás, pues siempre dando como oportunidades y entendiendo desde el rol de aprendiz, porque nosotros todo el tiempo estamos en el rol de aprendiz también con las capacitaciones que les menciono.
Em, y pues entendiendo todo el contenido, ¿no? Obviamente yo siempre trato de reforzar mucho más, de darles de pronto otras fuentes de información, de pronto cómo reforzarles con guías adicionales, con material adicional, pero ¿cómo denominarlo? Como el proyecto formativo y todas las actividades y todo lo que toca que realizar está muy bien organizado en Sajuna. Solo requiere pues un buen manejo de la plataforma y entender la dinámica escena para saber relacionar cuáles son las fases, cuáles son las actividades de proyecto, cuáles son las guías de aprendizaje, ¿sí? Cuáles son las competencias y cuáles son los resultados de aprendizaje que vamos entonces a evaluar con cada una de la asignación de evidencias, ¿no? Entonces es también un trabajo autónomo desde, desde esa facilidad que presta la plataforma en poder organizar absolutamente todo el contenido del proyecto y sobre todo presentarlo de una manera dinámica, ¿no? Hay en el material guía hay siempre contenido multimedial, no todo el tiempo es el libro extenso, aunque pues deberían, sobre todo pues ustedes teniendo en cuenta las bases de animación que deben tener, deben seguir esas guías, esos libros, tenerlas a mano, no sé, tener de pronto como impresiones por ahí todo el tiempo de modelos, de perfiles, de elementos a tener en cuenta para poder seguirnos desempeñando en este lenguaje, ¿no? Hasta este punto, lastimosamente no alcanzamos a abordar, pues digamos que los principios de animación, que es en parte el eje fundamental de esta tecnología. Sin embargo, pues ustedes ven que esta fase es demasiado extensa y esta competencia abarca incluso 4 guías de aprendizajes supremamente extensas. Entonces, pues nosotros apenas como que vamos a irnos introduciendo en los elementos que se necesitan para construir la animación, ¿cierto? Y ya cuando se vaya a llegar al proceso de animación en sí, entonces es cuando se empieza a trabajar fuertemente lo que es el tema de entender la animación. Bueno, aunque, bueno, yo soy un poquito en el tema de entender la animación, sí, nosotros como realizadores tenemos que entender la animación, pero siento que en la animación personalmente hay un elemento más fuerte y es hacer creíble la animación, ¿sí? Entonces, hace parte de uno de los principios, evidentemente, pero siento que va muy enfocado en hacer que nuestras historias, con el concept art que decidimos, con el color script, con el diseño de los personajes, con el diseño de los fondos, con el diseño de los elementos, pues estamos diciendo algo, ¿cierto? Estamos comunicando algo. Eh, y eso pues tiene una interpretación y tiene unos valores determinados que ya se van conjugando precisamente en función a lo que queremos obtener finalmente en la animación. ¿Listo? Entonces, este momento es vital para su proyecto porque les va a permitir la exploración y sobre todo el empezar a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, deben ser muy eficientes si quieren que el proceso avance y deben ser muy fieles a los cronogramas de trabajo, que esos cronogramas de trabajo deben estar enlazados evidentemente con la etapa lectiva del proyecto. Yo pues no tengo la oportunidad de revisar esa competencia en el que ustedes organizan toda la producción y el cronograma, pero todo esto que estamos viendo desde la parte técnica o creativa está enlazada a una parte administrativa que ustedes deben tener en conocimiento general para cada proyecto de animación que aborden. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a los tiempos establecidos en el cronograma y ajustados a la etapa lectiva del tecnólogo, pues deben empezar a fijarse unas metas, ¿no? Y esto teniendo en cuenta, evidentemente, la extensión del proyecto, la calidad que se desea obtener, la particularidad de la historia, la línea dramática, ¿sí? La intención de la animación. Entonces, pues hay muchos elementos que juegan aquí, pero sí es mi invitación para que desde este momento, porque ya obviamente ya hicimos todo el
toda la parte de creación de historia. Obviamente todo eso va desde la creación del proyecto, pero en este punto se van a reforzar ustedes en decidir cuáles son los elementos creativos que van a configurar su propuesta de animación. ¿Listo? Entonces, para eso viene esta guía de aprendizaje, corresponde a la fase número 3, la actividad proyecto número 5, preparar modelos digitales de acuerdo a las necesidades del proyecto, y la competencia a evaluar es la 220-501-084, animar los elementos de la escena según técnicas y especificaciones del proyecto. ¿Listo? Recordemos que esta competencia se extiende hasta la GA8, la guía aprendizaje número 8, pero cada guía pues tiene un resultado diferente, un resultado de aprendizaje diferente a evaluar. ¿Listo? Bien, entonces vamos a revisar pues cuáles son las evidencias a entregar, cuál es la fecha de entrega, qué se está solicitando en cada una de estas evidencias y obviamente esto lo vamos a empalmar con la guía de aprendizaje. ¿Listo? Voy a concluir esta sesión con una introducción a Photoshop. No hemos tenido como una pequeña introducción. Vamos a elaborar un pincel para Photoshop y les voy a complementar esta información con un videito de cómo crear un pincel en Illustrator. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan presente y pues con estos elementos empecemos ya a trabajar pues sobre los programas. Bien, vamos a empezar con la primera evidencia. Corresponde a documento con los bocetos del personaje, del diseño de personajes, fondos y props. La evidencia es la GA5 220-501-084. AA1, evidencia 01. Por ahí me estaban preguntando esta tarde cuál era la denominación de la evidencia. Yo les di la referencia del nombre porque yo me acuerdo pues por el nombre de la evidencia, pero específicamente la indicación del numerito que ustedes saben y que ustedes se guían, porque para muchos este numerito es una guía, no se los compartí. De todas maneras, pues ya lo tienen ahí en el grupo de WhatsApp, la programación que tendremos para el mes de noviembre. Me falta aquí poner como noviembre, como la fecha. Lo voy a ingresar. Un adicional. Que diga como el periodo. Y aquí le vamos a poner noviembre. En octubre se nos pasó como en explicando, como en introduciendo. Mil disculpas que no he podido colgarles la grabación y mil disculpas en verdad. Ahorita reviso y quisiera dejarles pues toda esta información de una vez colgada en la página, en la plataforma. Entonces, mientras termino una reunión que viene ahorita, voy a estar trabajando en la plataforma para alimentarles y subirles esas grabaciones que tengo pendiente, incluida la del anterior lunes, pues, y hemos tenido festivos, ¿no? No sé, este mes se pasó rapidísimo y pues solamente pudimos como introducir a teoría del color, de pronto como revisando la guía en función del diseño, cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta. Entonces nos hemos tomado como el tiempo para teorizar y ya pues en este punto digamos que esa teoría ya puede pasar a la práctica. Entonces, por eso vamos a introducir en el programa de Photoshop el día de hoy. Ya el Illustrator hemos introducido, pero pues les voy a complementar con un videito de pinceles en Illustrator. Bueno, listo. Entonces, esta es la primera evidencia, es la evidencia de documento con los bocetos del diseño de personajes, fondos y props. El producto a entregar son bocetos de personajes, props y escenarios. El requerimiento que socialicé para realizar esta evidencia es que esta primera bitácora de boceto lo realicen así como plantearon la primera aproximación a storyboard, es decir, dibujos a mano.
es muy importante que empiecen a soltar ustedes y a trazar y a dibujar, sí, a hacer trazos, de pronto como imaginando toda la estética de la película. Entonces no hay mejor manera que hacerlo de manera análoga. Entonces volver a lo más básico, que es coger un lápiz sobre un papel en blanco y empezar entonces a imaginar y a construir conceptualmente y también pues de manera morfológica todo lo que ustedes plantean para la película. Entonces, el requerimiento para la entrega de esta evidencia es entregar todo lo que está solicitando la guía de aprendizaje, pero a mano, ¿sí? Es una bitácora a mano, es la bitácora de los bocetos iniciales de cada uno de los personajes, también de fondos y también de props. ¿Listo? Entonces, para que por favor empiecen entonces a gestionar la entrega de esta evidencia. Ya se había socializado en la sesión anterior, pero no había definido la fecha porque no había tenido la oportunidad de organizarnos en este cronograma de trabajo para eh, la entrega de la guía de aprendizaje. ¿Listo? Después de que realizamos los bocetos del diseño de personajes, entonces nos dirigimos a un documento con las ilustraciones ya digitales del diseño de personajes, fondos y props. La evidencia se denomina GA5, 220-501-084, AA1, evidencia 2. La fecha de entrega es el 27 de noviembre y el producto a entregar es un documento PDF con las ilustraciones de los personajes, fondos y props. La tercera evidencia es aplicar paletas de color de diseño de personajes, fondos y props, GA5 220-501-084, AA1, evidencia 03. Fecha de entrega 27 de noviembre y el producto a entregar es un documento con ilustraciones y paleta de color correspondiente en formato PDF. La evidencia 4 es crear una bitácora que evidencie el proceso de creación de personaje y de fondos del proyecto GA5 220 501 084 AA1 evidencia 04. ¿Listo? Esto se entrega en forma de bitácora. Los otros sí son documentos la bitácora puede ser una carpeta comprimida, ¿sí? Tipo zip, eh, para pues de pronto que ustedes empiecen como a desglosar, ¿no? O si de pronto quieren empezar a construir un drive, también lo pueden hacer y presentarían entonces la formalidad de la evidencia. Recuerden que todas estas evidencias van organizadas en normas APA, ¿no? Ese tipo de requerimientos, pues yo como que no suelo como profundizar mucho porque doy por hecho que ustedes pues tienen otras selectivas que les orientan sobre la manera de presentar correctamente las evidencias para formación virtual, ¿no? Pero pues cabe reiterar siempre que estamos a nivel tecnológico y esto requiere pues un tipo de presentación formal, ¿cierto? Y que cada entrega que ustedes vayan a hacer, si es un documento, pues vaya a tener la presentación del mismo, ¿no? Para saber quién está presentando, no sé, la portada típica de escena que manejamos, sí, dice escena, presentado por Centro de Servicios, Centro de Comercio y Servicios, Sena Regional Tolima, y el número de la ficha estaría bien en la portada. ¿Listo? Como para tener un referente y una organización de las evidencias, de pronto no tener como, sí, o sea, desde que usted cumpla con los requisitos de la evidencia está muy bien, sí, pero pues no cabe de pronto, no sobra, perdón, que cada una de la presentación de las evidencias pues tenga cierta formalidad, ¿no? Bien.
Seguimos entonces con elaborar el color script de las secuencias del proyecto audiovisual. La evidencia es GA5 250, perdón, GA5 220 501 084, AA1 evidencia 05 con fecha de entrega el 27 de noviembre y el producto a entregar es el color script de las secuencias del proyecto audiovisual. Se entrega un formato en Word, un formato en PDF, extensión libre y también pues se entrega el 27 de noviembre. La sexta y última evidencia es la evidencia correspondiente a archivo fuente del despiece de los personajes. El producto a entregar es un archivo fuente con el despiece indicado. Puede ser un formato documento PDF, luego puede comprimirlo y la extensión es libre. ¿Listo? Entonces, todas las evidencias tienen fecha de entrega al 27 de noviembre y se programa una semana adelantatón del 27 de noviembre al 4 de diciembre para tener como entrega final de la competencia el 4 de diciembre, fecha, por favor, aprendices, quiero que lo tengan muy presente, fecha final porque no puede ser extendida. ¿Mm? Yo cuando de pronto tenemos un poquito más de tiempo, tenemos como un poquito más de cronograma, algunos espacios libres que de pronto se pueden usar para extender los tiempos. Yo lo hago con el mayor de los gustos, siempre me gusta como escucharlos, revisar cómo va el proceso, si de pronto van un poco quedados y si les puedo ayudar con tiempo, por supuesto que yo les ayudo. Pero para la entrega final de esta competencia no podemos extender el tiempo debido pues a que ya terminamos sesiones formativas en el área técnica pues durante lo que corresponde pues a este año, ¿no? Entonces, en base a eso pues ya no tenemos más tiempo porque realmente si no entregan a esa fecha máximo pues entonces ya no alcanzo a evaluar. Entonces, la idea es como dejar todas las competencias todas las actividades al día, que la página les quede, que la plataforma pues les quede al día en todas las revisiones que yo tenga pendientes con ustedes. Entonces, pues requiero esa última semana completa para darles todo el reporte correspondiente. ¿Listo? Bien. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda o la información sobre el cronograma ha quedado clara. ¿Me confirman, por favor? Gracias. Sí, la información que usted está presentando, ¿en dónde se encuentra en Sajona? No la tengo cargada todavía. Ah, Te acabo de compartir este PDF al grupo de WhatsApp. ok, profe. Profe, ¿me repite porfa la fecha última? ¿Dijo es el 4 de diciembre o cuál es la fecha última? Sí, correcto, 4 de diciembre. Mírala acá, 4 de diciembre. ¿Listo? Ay, no sé qué le pasa a esa junta. Profe, está poniendo problema desde hace un par de horitas. ¿Sí? Sí, yo no he podido entrar. Creo que otros compañeros tampoco han podido entrar. Sí, sí, porque si no ya hubiera entrado de una. Bueno, vamos a revisar entonces la guía de aprendizaje. Ah,
Falta algo acá, revisar. Sí, me falta revisar este material. Este material, complementando a lo que veníamos revisando en teoría del color, pues nos habla de construir el concept art. ¿Listo? Vamos a revisar sobre el concept art. Esto es una herramienta indispensable. Espérame. Ahora. Toca copiar el link. Es porque estoy con el index. El index. Vale. Concept art. El concept art o Me sacó mi decirse disco. que el principal objetivo del concept art en una producción es solucionar problemas estéticos y narrativos mediante el uso de elementos visuales de manera rápida, eficiente y económica, ya que la ilustración permite crear varias representaciones gráficas de una idea y sus correspondientes iteraciones sobre la idea seleccionada hasta conseguir una imagen final, cosa que no sería posible de hacer a la misma velocidad si se construyeran elementos en 3D o en físico. Bueno, nos introducen. Uy, qué pena, no sé qué. Pero bueno, nos introduce entonces sobre la herramienta de diseño con el que empezamos a identificar características particulares de nuestra animación. Bien, entonces durante esta etapa de la creación del concept art se desarrollan tres elementos, ¿sí? Diseño de personajes, diseño de props y diseño de escenarios, ¿sí? Además de eso, incluso pues se hacen fotogramas clave que se necesitan de pronto en el requisito específico de la animación, ¿vale? Entonces, esta parte está relacionada con todo el desarrollo de la ilustración, ¿sí? Donde se comparten muchos elementos con el objetivo de contar una historia. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos que yo empiezo a articular, desglosando mi animación, porque realmente eso lo que nos dice es cómo desglosar una animación para empezar a construirla, ¿sí? Y es precisamente en trabajar por separado cada uno de estos elementos. Entonces, se trabaja personajes, se trabaja props, se trabaja escenarios, ¿bien? Entonces, lo que hacemos en el concept art es plasmar la visión que se tiene dentro del desarrollo del equipo, del trabajo en equipo, para trabajar con claridad sobre algo que nos ayuda a visualizar la animación. ¿Listo? Es decir, allá apuntamos. Entonces, realmente ese concept art, digamos que una herramienta muy valiosa para lograrlo es trabajar desde el storyboard, ¿sí? Y determinar elementos de escenarios, props y también personajes dentro de esta historia. De pronto extraer
algunos fotogramas claves dentro de toda la construcción de storyboard que ya tienes, ¿sí? Adicionar color, que hace parte pues de la paleta de color y la escogencia de color que se tiene tanto para personajes como para fondos y props, ¿listo? ¿Qué es importante acá? Para tener más insumos con que trabajar, entonces necesitas tener referentes, ¿sí? Aquí lo llaman tener una mente nutrida. Ayer, por ejemplo, hablaba yo con mi ilustrador eh, y estamos buscando unos referentes para, bueno, realmente ya estamos en producción del capítulo 3 de Chucha, que es una historia sobre una leyenda de tradición oral. Entonces, tiene un tratamiento diferente al tratamiento del resto de los capítulos de la serie. Entonces, precisamente hablando con él y él hace una reflexión muy valiosa sobre precisamente este momento creativo, este momento de concept art. Él me dice, mira, por ejemplo, el lenguaje, ¿sí? El conocimiento del lenguaje me da a mí otras herramientas creativas para proponer algo en función a el diseño que estoy realizando, ¿sí? Y es evidente porque, por ejemplo, si tú hablas inglés, tienes muchos referentes en inglés que seguramente te van a sacar del límite, ¿sí? De los referentes en español, ¿sí? Entonces, de hecho, es mucho más amplio, no sé, incluso en tutoriales, por ejemplo, ¿sí? En tutoriales tú encuentras una infinidad de elementos en inglés que gracias al conocimiento del lenguaje, entonces se te facilita y son herramientas valiosas que extraes para articularlas en tu propuesta de concept art. ¿Listo? Entonces, esto es una habilidad. Pero pues si no tenemos inglés, no se preocupen, pero sí deberían preocuparse en futuro. ¿Por qué? Porque en esta industria el inglés es vital, ¿sí? Entonces, ustedes saben, hay muchos programas que manejamos en inglés, hay muchos conceptos de animación en inglés que no tienen traducción al español y que se deben empezar a trabajar en ese idioma. ¿Sí? Y que evidentemente si tú tienes el conocimiento sobre ese idioma, pues se te va a facilitar mucho más. Entonces es importante que aprovechen de pronto estos niveles de inglés que tienen con el SENA o se traten de fundamentar en algún elemento atrás. Es que esto es bastante transversal, si se dan cuenta, ¿no? E incluye, por ejemplo, ya los mandé a tomar clases de dibujo. Ahorita los mando a tomar clases de inglés. Entonces, ¿qué más viene acá para entender todo lo que estamos construyendo? Seguramente lo que viene es que los voy a mandar a tomar unas clases de teatro. Entonces, esto tiene muchos componentes que nos pueden ayudar a nutrir la competencia, la creación, ¿sí? Y es precisamente porque nos trae más alternativas, ¿sí? Si tú tienes un referente de una serie asiática, ¿sí? Que acá en Colombia, pues solamente los fans de ese tipo de series van a seguir. Entonces, por ejemplo, el nicho de conocimiento que tienes ahí está, digamos que mucho más resguardado, ¿sí? Entonces, conoces algo que el resto de la gente no conoce. Entonces, eso es un plus creativo porque te puede ayudar a ti en función de, por ejemplo, marketing o demás, ¿sí? Traer ideas frescas y novedosas que funcionan de pronto en otro continente, pero que acá todavía no se han implementado y que pueden ser buenas estrategias, ¿sí? Entonces, para esta parte del concept art, es necesario que tengan muchas fuentes de alimento, ¿sí? Como lo mencionan acá, una mente nutrida. Entonces necesitan referenciarse de mucho cine, de mucha animación, de muchos libros, de mucho cómic, de mucho manga, de muchos ilustradores, ¿sí? De muchos animadores. Entonces, entre más tengan, ¿sí? Pues más material van a tener para de pronto extraer, ¿sí?
También puede ser una desventaja porque puede que conozcas muchas cosas y te llenes de ideas, pero al final no sepas cómo articularlo. También pasa, ¿vale? Pero es sí evidente que si tienes más información, vas a tener más posibilidades. Entonces, por eso es que nos hace hincapié en este momento para decir cómo hay que buscar referentes, ¿sí? Y si no lo tengo, porque no lo investiga, porque no lo tengo en mi conocimiento actual, entonces para eso está la investigación. Cada proyecto tiene un marco investigativo muy fuerte y es porque cada concepto que vas a articular en la propuesta artística, ojo, concept art, ¿sí? Tiene un fundamento teórico, tiene un fundamento investigativo, ¿sí? Entonces, no, pues esto es de los dioses griegos, ¿sí? O esto es parte de la literatura de Edgar Allan Poe, ¿sí? Tú puedes tener un referente marcadísimo. No me ha pasado todavía hasta el momento que alguien me diga como, voy a crear esta propuesta basada en, no sé, la estética de Mafalda, por ejemplo, ¿sí? O basada en la literatura de Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿sí? La poesía de Edgar Allan Poe. Entonces, que hay unas historias riquísimas, ¿no? Hay unas cosas maravillosas ahí que crear que de pronto, si en algún momento, pues tienen como la intención de hacer ese transmedia de literatura, animación, eso también puede funcionar muy bien, ¿no? Bien, entonces, importante aquí estar muy bien referenciados, ¿sí? Con mucha información y sobre todo, pues ampliar nuestro conocimiento por medio del lenguaje. El lenguaje es vital para esto, ¿listo? Sin embargo, pues más allá de esto, lo que hay es un lápiz y una hoja en blanco, ¿sí? Entonces, por eso, el primer ejercicio que envía esta guía de aprendizaje es dibujen, ¿sí? Entonces, por eso, pues, yo quiero ser reiterativa en la primera evidencia y es que todavía no quiero que dibujemos digital, ¿sí? Quiero que cojamos una libreta en blanco, ¿sí? Y empecemos a imaginar cómo se verían nuestros personajes. Sé que dibujar es difícil, pero vamos aproximándonos, no sé, si empezamos con palitos o bolitas, pues ya estamos con forma, ¿sí? Entonces, es irnos aproximando desde el dibujo. Y miren, un animador tiene muchas ventajas cuando sabe dibujar. Entonces, sí lo considero absolutamente importante para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Sin embargo, pues también la animación tiene otras ramas, tiene otros roles, ¿no? No solamente es el ilustrador acá. Obviamente es un equipo de trabajo en el que se delegan todas las funciones creativas, ¿sí? Y también las administrativas, las financieras, las legales, las de música, por ejemplo, ¿sí? Entonces es un equipo completo. Entonces, de pronto, no es como para que te empieces a frustrar, ¿no? De pronto, si no sé dibujar, entonces no puedo hacer animación. No, no, señores, existen otros roles también. Existen otros roles, puede ser productor, puede ser director, puede ser específico, incluso cuando ya te logras meter en la industria mucho más grande, entonces puede ser solamente diseñador de RIC o puede ser solamente diseñador de concept art, ¿sí? O puede ser creador de animático únicamente, puedes tener como un rol específico en función a la animación, entonces no es como para dar de pronto el preaviso de como, no, si no puedo dibujar, no puedo hacer animación. No, no sucede de esta manera. Sin embargo, sí es un plus muy grande saber dibujar para animar. Entonces, si no, pues les toca coger otro rol. Y creo que de pronto todos vamos como muy orientados a aprender a hacer, a hacer todo el diseño, ¿cierto? Y elaborar todo el proceso. Entonces, por eso es que yo fui como muy reiterativa en de pronto en limpiar la historia inicial, ¿sí? De pronto como ser muy diciente como, ven, de pronto te estás extendiendo de más y podrías trabajar con algo, con una estructura mucho más sencilla donde puedas de pronto pulir esos detalles de animación, ¿no? Entonces, pero bueno, ya ustedes ya tomaron la decisión sobre el storyboard,
entonces ya ese proyecto está andando, ¿sí? Lo que va a tener es de pronto ciertas modificaciones en función a la evolución del proyecto, porque eso es completamente viable, ¿listo? Bien, entonces lo que hacemos con la creación, en este caso, del concept art, es plasmar imágenes como sí, como lo que conocemos de pronto en imagen, que puede ser una pintura, que puede ser, sí, y utilizar esos elementos precisamente para crear esa obra de arte. Entonces nosotros también debemos empezar a listar esos elementos, ¿sí? Y la evolución tecnológica ha permitido precisamente trasladar esas herramientas análogas, ¿sí? A un sinfín de alternativas con diferentes programas en medios digitales para desarrollar herramientas como un concept art, ¿sí? Entonces hay diferentes software, diferentes hardware, entonces que nos permiten el desarrollo de todo este ejercicio y es precisamente eso lo que vamos a empezar a trabajar, ¿listo? Diseño de personajes. ¿Qué pasa con el diseño de personajes? Conocer a un personaje implica apersonarte de él, ¿sí? Entonces implica analizar su psicología, analizar su comportamiento, su reacción y sus funciones más simples y más básicas, ¿sí? Ejemplo, ¿cómo camina? Por ejemplo, ¿cómo camina un personaje? Si el personaje camina encorvado, por ejemplo, puede transmitir una sensación completamente diferente a si el personaje camina rígido, ¿sí? Y camina eh, con el cuello extendido, ¿sí? Entonces, la interpretación del cuerpo, en este caso, va a tener una importancia fundamental en el diseño de esos personajes, ¿bien? Esos personajes adoptan atributos físicos y psicológicos, ¿sí? Que se van desarrollando desde la propuesta de la idea, porque ustedes saben que cuando evolucionamos una idea para audiovisual, trabajamos a partir de uno o varios personajes y un conflicto, ¿sí? Es decir, para que haya una historia de animación, una historia de audiovisual, requerimos tanto los personajes como el conflicto, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta premisa inicial de construcción audiovisual, ¿no? Entonces el personaje se empieza a trabajar desde la consecución de la historia, es decir, es elemento fundamental para empezar a desarrollarla, ¿sí? Porque hablamos de quién, a quién le pasa y qué le sucede. Entonces ahí está la base de la construcción de la idea. Entonces ese personaje viene diseñándose desde el momento número uno, ¿listo? Sin embargo, pues lo que hacemos en cada una de las etapas de producción es desarrollarlo, ¿bien? Entonces, así es como vamos empezando a diseñar esos personajes, ¿bien? ¿Qué es importante? Las referencias y la documentación. Ya veníamos hablando de la importancia de tener más conocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Referenciarnos, documentarnos sobre elementos que empiezas a identificar del personaje. ¿Sí? Entonces, esto es indispensable. Por ejemplo, no es lo mismo diseñar a un personaje que haya nacido en 1950 a un personaje que haya nacido ¿sí? En un tiempo futurista, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso determina ciertas cualidades del personaje que precisamente ustedes tienen que ir construyendo, ¿bien? Esta recolección de referentes es indispensable al momento de diseñar, ¿sí? Pues precisamente esa experiencia de conocer, ¿sí? Los referentes, entonces va a permitir construir un banco visual mucho más grande
¿sí? Alimentar la creatividad y analizar el trabajo que ha sido realizado por otros referentes, ¿sí? Entonces, es como cuando formulas un proyecto, ¿sí? Estás revisando la competencia para ver cuál es tu plus, cuál es tu producto de valor, ¿cierto? Entonces, asimismo, haces una pequeña comparación, pero entonces, en este caso, el producto de valor va a estar redirigido hacia la construcción del concept art de la película. ¿Listo? Bien, hay unos sitios web bastante interesantes que por favor los invito a que lo revisen, ¿sí? Aquí está el referente y está también el sitio web, pues son unas herramientas valiosísimas para que usted de pronto explore las propuestas, ¿sí? Entonces, pues información bastante valiosa, le invito a que por favor revise material cuando pueda, pues porque es, y está por proyectos, ¿no? Entonces usted desglosa por proyectos y empieza a revisar de pronto la construcción de estos personajes de animación, empieza a determinar algunas características entre ellos. Uy, yo no estoy compartiendo, Dios mío. No sé desde cuándo no estoy compartiendo. Entonces, mire, por ejemplo, aquí están estos referentes. Vamos a revisar, por ejemplo, algunas características de estos primeros bocetos, a ver ustedes qué pueden identificar, no sé si pueden ver algo, alguna característica de estos personajes de animación que pueden encontrar en ellos, que los hacen característicos, que los pueden hacer valiosos para una historia de animación. Que pueden encontrar en ellos. Hay unas características dentro de estos diseños. Entonces, eso es como la invitación para que ustedes empiecen a revisar, ¿no? De estos personajes que vimos acá, que de pronto pueden ustedes analizar, qué encuentran, qué características pueden apreciar. Voy a, no sé si puedo expandir esto. No. Voy a volverla a pasar. ¿Listo? Estamos con este. Y este. ¿Qué características pueden apreciar ustedes de estos personajes? Lo veo raro, Raros, ¿en qué sentido? que no se conoce. Que no se conocen. Sí. Bien. ¿Qué más? Pueden apreciar algunas otras características. Desglosado por proyectos, ¿no? Está bien interesante. Tienen muchos referentes ahí, por favor, los invito a que revisen este material que está en la plataforma Creación de Personajes y Escenarios y que por favor revisen cada uno de los sitios web que tenemos aquí. ¿Listo? Que es importante empezar a entender y conocer cuando se embarca en el proceso de diseño, pues conocer anatomía básica. ¿Listo? Entonces, hablamos de la estructura y de la forma de los seres vivos, las relaciones entre las diversas partes que constituyen el cuerpo humano, ¿sí?
Pues biología, entender biología es importante para las artes plásticas y visuales, para tener el conocimiento sobre cómo diseñar la anatomía, independientemente de si se trata de un personaje en estilo realista o cartoon, ¿sí? Hay algunas características que ya vamos a ir viendo con el avance de la guía y el diseño de los personajes. ¿Sí? Pero, por ejemplo, los personajes de animación, independientemente del concept art que estés creando, tienen algunas características especiales. Por ejemplo, la asimetría es una de esas características y por eso, pues, estos elementos, estos personajes, por ejemplo, estos de Krupps, estos son de Animal Crackers, sí, son asimétricos, ¿sí? Por ejemplo, pues tienen los brazos muy largos, muy grandes, muy gruesos, o el pecho muy grueso y las piernas muy delgadas, o en este caso el torso mucho más ancho, mucho más largo que las piernas, y el rostro alargado. ¿Sí? Por ejemplo, tiene una cabeza enorme, un pecho inflado y gigante y unas piernas cortas, ¿sí? Entonces, la asimetría es, por ejemplo, uno de esos elementos más dicientes dentro del diseño de personaje. Pero para llegar a la simetría, primero debo conocer, ¿sí? Todo este estudio anatómico del cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, es importante para saber, pues, lo que voy después a guiar, lo que voy después a animar. ¿Listo? Y sobre todo, pues para entender el movimiento y cómo se afecta el movimiento precisamente por esa importancia de la definición de siluetas y también del volumen del cuerpo. ¿Bien? Entonces, para eso, pues tenemos que hablar de la proporción humana. ¿Mm? El cuerpo humano, eso sí, creo que me voy a referir exactamente aquí. El cuerpo humano tiene características únicas que lo diferencian de los demás. Sin embargo, pues desde la antigüedad han sido desarrollados diferentes sistemas de proporción para representar la figura humana de una manera armónica, buscando unas proporciones reales. Los egipcios, por ejemplo, usaban la medida del puño como base para determinar las demás proporciones del cuerpo, determinando que la altura de este correspondía a 18 veces el tamaño del puño usado, 2 para el rostro. 10 es la distancia que va de los hombros a las rodillas y otros 6 para la distancia comprendida entre las rodillas y los pies. Y entonces, digamos que toda esta proporción del cuerpo humano es matemática, ¿listo? Y en base a eso, pues ustedes van a poder tener una mejor comprensión de la construcción. ¿Mm? Uno de los cánones más conocidos es el hombre de Vitruvio, que es esta imagen que ustedes ven acá, ese es el hombre de Vitruvio. Es un famoso dibujo realizado por Leonardo da Vinci en 1490. Representa la figura masculina inscrita al interior de este cuadrado y una circunferencia con dos pares de brazos y piernas sobreexpuestos. Este estudio anatómico fue hecho a partir de textos arquitectónicos de Marco Vitruvio, en donde de donde se saca su nombre y se rige bajo un sistema de proporciones de 8 cabezas. ¿Mm? Esa proporción dice que el cuerpo humano está compuesto por 8 cabezas, es como la dimensión con la cual usted empieza a construir. Entonces significa que el espacio que hay de aquí y acá, ¿sí? Se repite 7 veces hacia abajo hasta llegar al borde, pues, de la base, que en este caso, pues, son los pies. ¿Listo? Entonces, ese es como el canon anatómico con el que se mantiene la construcción ilustrada, pues, del cuerpo humano, ¿sí? Para lograr unas proporciones perfectas. Es obvio que desde esta época, pues, había un concepto de belleza totalmente diferente. No sé, por ejemplo, para los griegos, el concepto de belleza era el hombre, por ejemplo, si en esta época, eh,
de Miguel Ángel y demás. El concepto de belleza que se tenía en ese momento era representado en la anatomía masculina, ¿sí? Entonces, pues obviamente todos esos elementos se transforman, pero hay ciertos cánones o proporciones que se siguen manteniendo, ¿sí? Por ejemplo, en el que para crear una figura perfecta, entonces tienes que hacer la construcción de un cuerpo humano a partir de las 8 cabezas. Entonces, el procedimiento para dibujar el cuerpo humano se vería de esta manera, de acuerdo al canon de 8 cabezas, ¿sí? Entonces, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y pues se trabaja siempre desde los perfiles, desde todos los perfiles posibles de la creación del personaje, ¿vale? Entonces, ese es como el canon de relación para alcanzar unas proporciones perfectas. Sin embargo, pues en la animación, sí, estas proporciones perfectas, pues prácticamente se anulan, porque una de las características de la animación es precisamente la simetría. Si esto es perfecto, esto es simétrico, ¿sí? Son 7 cabezas especialmente distribuidas y proporcionadas. Entonces, es perfecto, es sincrónico, es completamente bello. Entonces, así de pronto es como podemos entender la proporción de la morfología corporal, ¿sí? Pero, pues, teniendo como base este referente, entonces ya podemos hacer nuestra propia construcción, ¿sí? El canon es una noción que se refiere a las proporciones perfectas o correctas del cuerpo humano y las relaciones de medida armónicas entre las distintas partes de una representación tienen los siguientes pasos. ¿Listo? Para generar una figura humana, vamos a tomar como canon idealizado 8 cabezas que se deben organizar en una cuadrícula de alto, de 8 unidades de alto y 2 de ancho. Y esto pues corresponde a la medida de la cabeza, ¿sí? Entonces, 8 módulos perfectos e iguales, esto es muy importante, que nos permitan hacer la distribución pues en base al canon de las 8 cabezas. ¿Listo? Ahí, espérenme un segundo. Regresé por allá. Una vez tenga la cuadrícula, entonces empiece a hacer o a marcar los dibujos. ¿Listo? Entonces, dibuje un círculo desde la línea superior de la cuadrícula y debe alinearlo a su mitad con la línea central vertical, creando una circunferencia que puede tener la altura de 2/3 de cuadro y el tercio restante debe dibujar una semicircunferencia afilada en su parte inferior que inicie desde el último tercio del círculo ya existente y que termine en la línea inferior. Miren, aquí está. ¿Listo? Formas. ¿Qué empieza a trabajar? Formas. La forma le puede ayudar a construir la base del dibujo posterior, ¿sí? Y es importante que usted vaya trabajando sobre capas. La capa más básica es una forma, ¿m? Y sobre esa forma va a ir evolucionando el diseño ilustrado del personaje. ¿Listo? Empezamos con la cabeza, un círculo, ¿sí? Y luego un círculo que se extiende desde un poquito más arriba de finalizar el círculo, ¿sí? Hasta llegar a el borde de la línea número 1. ¿Listo? Bien. Después de hacer la cabeza, entonces se empiece a marcar la línea de los hombros y también de la cintura. Entonces, en la mitad de la segunda fila, haga una línea horizontal, aquí en la mitad de la segunda fila, que tenga por ancho el equivalente a 2 unidades del alto de la cabeza, trazada de lado a lado de la cuadrícula, y esta posición indica los hombros. Seguidamente, en la mitad de la fila 4, es que esto es proporcionado, esto es específico milimétrico. Traza otra línea con un ancho de 1,5 cabezas. Usted se va a basar
en el tamaño del cajón, porque esa es la cabeza, ¿listo? Una cabeza y media, seguida en la mitad de la fila 4, trazar, bueno, esta línea indica la posición de la cadera, entonces aquí marco hombros a la mitad del módulo 2, y aquí marco a la mitad del módulo 4 con el tamaño de una cabeza y media, marco la posición de la cadera, ¿listo? Luego entonces complemento con dibujo de pequeños círculos, ¿sí? Estos van sobre el módulo 3 para marcar los brazos y las manos, y otros que van sobre la línea 6, se dibujan dos óvalos con una altura aproximada de 1/3 de cuadro, con la separación equivalente al ancho de la cabeza, ¿sí? Y esto corresponde a media cabeza. Entonces, mira, aquí ya voy marcando entonces la anatomía del personaje, y si usted lo hace específicamente sobre el módulo de la cuadrícula que corresponde, entonces seguramente va a poder obtener esa figura perfecta en base pues a este canon de las 8 cabezas. ¿Listo? Bien, ya tenemos entonces cabeza, línea de hombros, línea de cadera, línea de manos, línea de pies, bueno, circunferencia en este caso. ¿Mm? Y ahora, entonces, lo que va a hacer es generar una línea que conecte desde el extremo de la imagen del hombro con la circunferencia del codo, la cual representa el brazo, y una segunda línea desde la circunferencia del codo hasta el primer quinto de la fila para representar el antebrazo hasta la muñeca. ¿Listo? Entonces, mire, lo que hace es unir puntos, ¿sí? Recuerda que esos puntos, ¿sí? Esos vectores generan una línea, ¿listo? Entonces, primero va al punto y luego va a la línea, que es la unión de diferentes puntos, ¿listo? Entonces, es precisamente lo que va a hacer. Mire, parte de la base en formas y luego esas marcas que está generando sobre el lienzo, entonces le van a servir de guía para trazar las líneas. Entonces, trazo la línea desde la parte superior del módulo 5, ¿sí? Hasta la mitad del módulo 2, ¿sí? Me tomo el tamaño y la extensión de 2 cabezas para trabajar sobre el ancho y vuelvo y conecto hasta el módulo 5. ¿Listo? Para las piernas, entonces va a trazar una cabeza, el tamaño de una cabeza, ¿sí? A la mitad del módulo 4 y va a extender la línea generando una inclinación, ¿sí? Hasta la posición, en este caso, de las rodillas. ¿Listo? Y extiende la pierna en línea recta hasta finalizar el módulo 8. ¿Bien? Una vez tenga esta línea guía, se puede ver así para un componente femenino y para un componente masculino. Evidentemente tiene un tratamiento diferente. El masculino es más ancho, el tamaño, por ejemplo, en el módulo 2 es correspondiente a 4 cabezas, mientras que la mujer es más o menos 2 cabezas y un poquito más. Entonces, obviamente, la proporción es completamente diferente. ¿Listo? Eso en función a la morfología tanto femenina como masculina. Cuando ya tengas esa línea base, ¿sí? Entonces empieza la construcción esto de capas de layout, ¿sí? Entonces empieza a alimentar la forma y empieza a ingresarle de pronto más elementos, ¿sí? Que van a ir engordando la propuesta. Para luego borrar esas lineecitas complementarias, ¿sí? Y empezar a marcar ya pues lo que es el contorno final. ¿Listo? Los invito a que hagan este ejercicio y me compartan una imagen resultado por el grupo de WhatsApp
me gustaría que cada uno haga el ejercicio de dibujar un cuerpo humano según el canon de 8 cabezas. Esto es obviamente adicional a la guía de aprendizaje. Por eso me gustaría que lo compartamos por medio del grupo de WhatsApp. Entonces, cada uno va a tomar una hoja, va a dividirla en la cuadrícula de 8 partes correspondientes al tamaño de la cabeza del personaje. Los módulos deben ser iguales, ¿sí? Y van a obtener la figura humana, siguiendo los pasos que nos da la guía, ¿vale? Entonces, me gustaría, esto lo van a hacer en el transcurso de esta semana. Entonces, para que por favor, ojalá sea mañana, a más tardar mañana, pues para que no perdamos como la continuidad del ejercicio. Entonces, por favor, vamos a anotar ahí. Si quieres, por favor, ayúdame, compañero Osvaldo, a compartir la actividad complementaria que tenemos para esta introducción al dibujo. Vamos a hacer entonces el ejercicio de crear un cuerpo humano según el canon de 8 cabezas, ¿sí? Pues obviamente este resultado va a ser diferente. Yo quisiera como que exploren de pronto cómo personalizar esta figura humana, pero es muy interesante que hagan todo el proceso creativo, ¿sí? Que hagan cada uno de los pasos de la creación de una figura humana sobre este canon de las 8 cabezas y que me envíen una fotito, por favor, al grupo de WhatsApp para compartirla con el resto de los compañeros. ¿Listo? Esto es una actividad complementaria, de pronto un bonus track que se tendrá en cuenta de pronto si les hace falta alguna evidencia o demás. Yo tengo muy presente como todas estas actividades complementarias que uno construye y propone. ¿Listo? Bien, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud o comentario? Yo no encuentro eso. Cuéntame. No, bien, súper lindo. Ay, no te escucho bien, discúlpame otra vez, por favor. Dale un texto. Ok, gracias. Ay, yo te quité el pantallazo aquí, discúlpame. Osvaldo, si quieres, le tomas un pantallazo adicional aquí para saber y marcar la guía. La actividad es esta. Es crear el cuerpo humano según el canon de 8 cabezas. ¿Mm? Crear un cuerpo humano según el canon de las 8 cabezas. Deben enviar solamente la imagen PNG o JPG al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Listo, profe, ya. Buenas noches, profe. Ya ¿Cómo la envié estás? por el. Vale. Bien, sí, señora. Ay, te lo agradezco inmensamente. Listo. Ujú. Vale. Muchas gracias, te lo agradezco Bueno, inmensamente. bueno, profe. Bien, para terminar esta sesión, lo que pasa es que me he movido como en todos los requerimientos de las evidencias, si se han dado cuenta. Hoy, por ejemplo, hablamos de concept art, que pues es todo este tema de diseño de personajes. Pero el elemento como tal que van a presentar para concept art, ¿sí? Pues ya venimos introduciéndolo, ya venimos trabajando. Entonces voy a dar esta herramienta que seguramente les va a servir mucho cuando ya estén trabajando pues todo el proceso de ilustración digital en Photoshop. ¿Listo? Bueno, Photoshop es una herramienta ideal para diseño, para ilustración. De hecho, por ejemplo, mi ilustrador trabaja todo en Photoshop. Illustrator no usa para nada. Yo soy una terca del Illustrator porque pues he hecho como cositas a partir de vectores, pero por ejemplo, el que se realiza como todas estas maravillas de diseño, entonces sí maneja como herramienta fundamental Photoshop y digamos que todo lo que envía para todo lo que envía para Rick pues sale con la extensión de PSD
y ustedes saben bien que la extensión de PCE es un archivo en mapa de bits, ¿sí? Eso lo vamos a tener mucho más claro cuando ya se vea postproducción. De hecho, creo que lo deben estar revisando con el material en la clase de los miércoles, que es todo el tema de formatos de salida. Y ahí en la actividad de aprendizaje número 9 está toda la diferencia entre lo que es una imagen de mapa de bits a una imagen de vectores, ¿sí? No significa que una sea peor que la otra o que una sea mejor que la otra, significa que son dos opciones diferentes con las cuales tú puedes trabajar. Y eso ya depende de qué tan cómodo te sientas con la herramienta que estés trabajando. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a cerrar esto y voy a hacer como si no tuviera nada acá para hacer apenas es una abrebocas de lo que vamos a seguir trabajando, no se preocupen. ¿Listo? Pero este ejercicio sí es vital que lo hagan, de la creación del cuerpo bajo el canon de las 8 cabezas. ¿Listo? Cuando van a ingresar a Photoshop, entonces les va a aparecer una ventana de bienvenida. Eso ya me aparece súper desconfigurado porque ya lo he venido trabajando y desconfigurándolo y configurándolo pues a mi acomodo. El objetivo es siempre que como organices tu espacio de trabajo de acuerdo a la pantalla con la que estés trabajando. ¿Listo? Cuando se te abre Photoshop, se te abre esta ventana de bienvenida y vas a darle la opción de crear un nuevo documento o abrir uno con el que ya estés trabajando, ¿sí? Estos documentos tú puedes de pronto compartir el PC, tú puedes compartirlo en un Drive y demás, entonces puedes de pronto pasarte el archivo de un integrante del equipo a otro, entonces pues digamos que puedes trabajar con esta extensión de PSE y funciona muy bien para animación. Pero pues sí debes tener en cuenta como la técnica con la que vas a trabajar posteriormente, ¿sí? Para que pues todo el ejercicio de RIC y demás quede de la mejor manera. Entonces, por eso pues se les presenta de pronto ya ustedes ya están viendo Anime, por ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a ver de pronto cómo funciona la extensión tanto de Photoshop a Anime como de la extensión de Illustrator a Anime. Pues de pronto como desde la ciudad para que ustedes tomen sus decisiones, pero pues dependiendo de las herramientas con las que cuenten, eso también les va a cambiar muchísimo lo que estén trabajando. ¿Listo? Bien, entonces lo primero que van a hacer aquí es cambiar el nombre del proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Creación de pinceles. Pinceles. Me falta una H. Van a determinar el tamaño del lienzo. Pues digamos que hay diferentes medidas. Yo aquí tenía como algunos referentes, discúlpenme, así como en imágenes. Que no les estoy compartiendo. Por ejemplo, pues no sé, depende si lo que estás creando, por ejemplo, va para redes o a una web y demás, pues hay algunos tamaños con los que ustedes pueden trabajar. Entonces revisémoslos, por ejemplo, para Google Plus, una imagen de perfil, una imagen de cabecera, el tamaño para imagen perfil cuadrado, empezando por ahí, ¿no? 250 por 250 píxeles, ¿sí? Ya les muestro ahorita las alternativas que tenemos para definir el tamaño. Entonces, esto puede ser una base guía, ¿sí? 1080 por 608 píxeles significa la relación de aspecto, ¿sí? Entonces, ancho por alto, ¿sí? Entonces, ese es como el tamaño
Eso significa que hay 1080 píxeles de ancho por 608 píxeles de alto, ¿sí? Y de acuerdo pues a esa proporción, usted va a empezar a determinar cuál es el tamaño ideal para su proyecto que esté realizando. ¿Listo? Bien, para los personajes no es necesario que sean muy grandes. Los props tampoco, dependiendo de la animación que vaya a tener posteriormente. Entonces usted va a estar en esa constante retroalimentación en función a la previsualización del proyecto. Para eso ha determinado el animatic también. Los fondos, como se animan los fondos y uno hace paneos, hace tilt-up, tilt-down, hace zoom in, zoom out, dependiendo de lo que tengan proyectado en el storyboard. Entonces, de acuerdo a eso, también determine el tamaño del fondo. Si de pronto necesito un tamaño gigantísimo, no sé, una imagen 4K ya de 2500 píxeles por 3000 píxeles y alguna cosa gigante, pues eso le va a permitir de pronto jugar mucho más con esos elementos de movimiento dentro de la imagen. A diferencia que si crea una imagen pequeñita, pues entonces se le va a quedar en el centro de la composición y pues no vas a poder expandirla con la calidad que se requiere. Seguramente se le va a pixelar o algo pasa ahí. ¿Listo? Para Instagram, por ejemplo, Instagram tiene un formato un poco más, más cuadrado o alargado, ¿sí? Pues precisamente por el Finder, el tipo de aplicación con el que se esté trabajando. Entonces se manejan otros formatos, por ejemplo, para perfil, esto es pequeñísimo, 320 por 320, esto es absolutamente pequeño. Una foto horizontal puede ser de 1080 por 566. Foto cuadrada 1080 por 1080 píxeles, eso garantiza una muy buena calidad, pero sigue siendo una foto cuadrada. Y el máximo, porque mira que Instagram trabaja con imágenes bastante grandes, 2080 por 2080, es una imagen bastante grande, pero lo que hace pues es que se acomode mejor a la calidad, ¿sí? Garantiza una buena calidad. Foto vertical, 1080 por 1350. Para Stories, 1080 por 1920. Para Reels, 1080 por 1920. Esta relación de aspecto es una relación de aspecto de muy buena calidad, tipo cinematográfica, 16:9, por ejemplo. En cine se vería así. Espérenme, no, me volteé demasiado. Así, rectangular, ¿sí? Pero pues es decir, la pantalla de cine tiene esta relación de 16:9, ¿sí? Pero pues para este tipo de publicaciones que son mucho más alargadas, entonces es lo contrario, vertical, ¿sí? Esta imagen para Instagram es vertical, mientras que para cine nosotros trabajamos imágenes horizontales. Entonces la resolución es 16:9, eso quiere decir que es 1920 por 1080. ¿Listo? Entonces, bueno, en base como a esta relación de proporción, entonces usted empieza a proponer. Yo tengo aquí la medida, que es con la que siempre trabajo, que es 1920 por 1080, pero en este caso voy a trabajar con una hojita más pequeña, 1360 píxeles por 766. Entonces, mire las opciones que usted tiene aquí. Puede escoger que sea píxel, que puede ser pulgada, centímetro, milímetro, puntos, picas. Vamos a hacer un ejercicio. Mire, por ejemplo, esta medida, que es la de cine, 1920 por 1080, horizontal, que es la relación en píxeles, significa cuántos cuadrados de píxeles tiene hacia el ancho como por el alto, ¿sí? Entonces, mire, si yo, por ejemplo, convierto esto a centímetros, me da una relación de 16 centímetros por 9. Haga más o menos como la idea, hágase más o menos como la idea de pronto en cuánto podría obtener en tamaño, pero es diferente si, por ejemplo, esto usted lo revisa como para proyección, como para impresiones. Es completamente diferente. ¿Listo? Está la resolución. Lo voy a dejar en píxeles, pero voy a manejar una medida mucho más pequeñita, que es esta, 1360 por 768. Configura el modelo de color. Si es para web,
o es para pantalla, modelo de color RGB. Mira, aquí empieza a aplicar teoría del color. Si es para imprenta, ¿cuál uso? CMYK. Correcto. ¿Listo? O también podría trabajar en mapa de bits, ¿sí? Si el objetivo de pronto es, en este caso, configurar para hacer rig de animación o demás. Vamos a dejarlo por ahora en color RGB porque lo que voy a hacer es simplemente crear un pincel. ¿Listo? Y le damos crear. Entonces aquí ya nos tiene la mesa de trabajo. ¿Cómo está dividido esto? En la parte superior tenemos el menú, archivo, edición, imagen, capa, texto, selección, filtro 3D. Photoshop es grandísimo, tiene una cantidad de herramientas y de elementos pues, que vamos a seguir viendo durante las sesiones. ¿Listo? Por acá tiene pues la activación de cada una de estas herramientas que están en el costado izquierdo. Herramienta selección, perdón, mover, marco rectangular, lazo, selección, recorte, marco, cuentagotas, pincel corrector, pincel, tapón de clonar, pincel de historia, borrador, tarro de pintura, desenfocar, esponja, pluma, texto, selección directa, rectángulo y esto se extiende, ¿no? Cuando usted ve la flechita acá, le da clic derecho y se extiende la herramienta. Con clic izquierdo simplemente selecciona, pero con clic derecho extiende la herramienta. La herramienta de manito, lupa y aquí pues usted cambia el color, ¿sí? Entonces, por ejemplo, selecciona esta ventana y en esta parte pues tiene la oportunidad de hacer una selección de color, simplemente le da OK, por ejemplo aquí, y ya queda ese color seleccionado. Voy a volver al negro porque pues estoy simplemente en negro. ¿Listo? Vamos a hacer una introducción rapidísima con el tema de los pinceles. Por este lado tenemos otras herramientas. Una de las que más nos importan es la herramienta de capas. En las capas, usted va a ir organizando cada elemento que va a construir. ¿Listo? Entonces, voy a trabajar aquí sobre esta capita de fondo. Tengo aquí una descarga. Ay, hoy subimos reel de chucha, porque hoy es el día de la animación, ¿no? Entonces, felicidades para todos. Por favor, para quienes ya nos siguen en redes, si no, por favor, en Instagram nos siguen como Chucha la Zarigüeya y los Guardianes del Palmar. No, como Chucha la Zarigüeya únicamente. Entonces, ¿dónde está la imagen que había preparado? Ay, no. Vamos a buscar una imagen de Free Imagen libre. Vamos a buscar una estrellita. No sé si tengo como otra opción un poquito más resplandeciente, aunque esto lo podría hacer con una forma también. No sé, diseño lo podría marcar con una forma. No sé, esta simple. Vamos a extraer la carpeta. Voy a mandar. Ya la vi. Aquí está. La localicé únicamente, entonces lo que voy a hacer es como arrastrarla sobre Photoshop. ¿Listo?
Y aquí puede comprimir las capas. ¿Mm? Entonces, este fondo está bloqueado, por eso no me dejó. Voy a borrar esta capa. Las capas las puede borrar, puede agregar otras capas aquí también. Lo que quería era que se pusiera la imagen sobre el. Entonces, mira, ¿qué pasa aquí en las capas? Usted puede trabajar sobre jerarquía, ¿sí? Entonces, si la capa está arriba, ¿sí? Significa, entonces, que esa pues tiene dominio sobre la otra, ¿sí? O no dominio, sino que tiene como jerarquía. Si tiene jerarquía, si la capa está arriba, pues significa que esa tiene jerarquía sobre la que está abajo. Entonces, pues de esa manera usted lo puede trabajar. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en esta ocasión con esta herramienta de selección de objetos. Si usted despliega acá, puede encontrar otras herramientas como la herramienta de selección rápida o la herramienta de varita mágica, ¿sí? Pero en este caso vamos a seleccionar la herramienta de selección de objetos. Con esta herramienta marca el elemento que quiere seleccionar y automáticamente este se selecciona. Mírenlo, aquí ya quedó seleccionado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después de seleccionar el documento, el elemento que de pronto si usted lo quiere reforzar o de pronto le queda alguna partecita por fuera, entonces lo puede complementar con la herramienta de lazo, por ejemplo. Ya en algún momento tendremos un ejercicio que nos permita trabajar esas otras herramientas. ¿Mm? Para eso, después de seleccionar, es necesario crear otra capa. Para crear otra capa le va a dar en este icono de más que aparece en la parte inferior de las capas. ¿Listo? Es una casilla con el más. ¿Listo? Luego se va a ir a edición. Va a buscar una herramienta que se llama rellenar. Y en esta herramienta va a seleccionar el contenido color negro. ¿Sí? Simplemente le da OK y pasa esto, que es como una determinación del espacio, ¿sí? Le va a dar control D en el teclado, ¿sí? Y deselecciona la capa que está en el fondo, ¿sí? Esta capa que está abajo la deselecciona. ¿Cómo la deselecciona? Pues simplemente la deja de ver con el ojito, entonces la deselecciona de esta manera, ¿sí? Activo, deselección, activo, deselección. ¿Listo? Entonces, quite el ojito, por favor, desmarque el ojito. ¿Listo? Debe quedarle más o menos de esta manera. ¿Listo? Entonces, ahora lo que va a hacer es que nuevamente con esta herramienta de selección puede ser, va a seleccionar el espaciado que quiere que sea o que quiere que conforme su nuevo pincel. ¿Listo? Entonces, selecciono pues aquí nuevamente el elemento que en este caso es la estrella, y se va a devolver otra vez a edición, y va a seleccionar la herramienta que se llama definir valor de pincel, ¿sí? Vuelvo a reiterar, edición, definir valor de pincel. Es importante que esté seleccionada, ¿vale? Y le va a poner un nombre a ese pincel. Entonces, pincel estrella, por ejemplo. Sí, ay, creo que aquí me salió un poquito más. Pincel estrella. Y le da OK. ¿Listo? Entonces, ahí ya renombró el pincel y lo que acaba de crear es el pincel. Miren aquí, ya lo tiene en selección, ya se le mueve y todo. ¿Qué puede hacer? Vaya otra vez a edición. Ya va a dar otra vez la opción de rellenar, pero cambia el contenido a blanco, ¿sí? Y en este caso, pues le da OK, así puede verlo, ¿sí? Así puede ver qué es lo que convertimos en un pincel. Entonces, lo que sigue es que se va a seleccionar el icono en la parte superior. Mire, cuando usted activa la herramienta, ¿sí? Mire, está activa la herramienta pincel en este momento,
¿listo? Con todo lo que acabo de hacer. Se le activan todas estas ventanas en la parte superior, ¿listo? Y es pues todas las opciones que tiene para trabajar con ese pincel. Seleccione por favor esta, que es una carpeta en la que en el centro aparece un pincelito. Por favor, selecciónala. Clic izquierdo, ¿sí? Selecciónala. Para seleccionar con clic izquierdo. Entonces, selecciona, inmediatamente se le abre una ventana como esta que usted ve acá. Y lo que vamos a hacer es trabajar sobre este pincel, ¿sí? Este pincel es una estrella. Entonces, vamos a trabajar sobre ese pincel, ¿listo? Entonces, ¿qué puede empezar a modificar? Por ejemplo, como la distancia, eso puede ayudarle, la distancia que hay entre una estrella y otra. ¿Y cómo lo modifico? Tiene que seleccionar primero el espaciado, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, mueve y empieza a configurar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dejarle, no sé, que estén separaditas una de otra y que se marque la separación, puede ser, no sé, 113, dependiendo de lo que esté trabajando. Ahora, tiene estas otras opciones en la forma de la punta del pincel. Seleccione dinámica de forma. Selecciónela, por favor. Y le da clic derecho, perdón, clic izquierdo de selección y va a empezar a modificar otros elementos, como por ejemplo la variación del tamaño. Mire, si yo desplazo, ¿sí? Este cursor, entonces las estrellas comienzan a tener una variación en el tamaño, es decir, unas más grandes, otras más pequeñas, ¿sí? Entonces, con esta herramienta se modifica y varía el tamaño de los elementos. ¿Listo? ¿Qué puede también configurar aquí? Puede configurar de pronto la variación de la redondez, si quisiera, ¿no? Yo creo que en este caso la voy a dejar así tal cual. La variación del ángulo, mire, por ejemplo, el ángulo en el que esté cada una de ellas, usted puede hacer esa diferente variación. El diámetro mínimo entre una y otra, ¿sí? Y ahora, para complementar esto que vengo trabajando acá, seleccione por favor la dispersión, ¿sí? La dispersión es el espacio entre ambos elementos, pero hacia abajo, porque lo que estábamos haciendo con la dinámica de forma es configurar el espaciado horizontal entre una forma y otra. Pero con la dispersión configuro esa distancia sobre el eje vertical. ¿Listo? Es decir, hacia abajo. Entonces, configure, por ejemplo, aquí configura la dispersión. Entonces, mire, ¿sí? Inmediatamente como que empieza a que no sean lineales, ¿sí? Sino sobre el eje vertical en este caso. Vamos a desordenarlas un poquito. Puede también hacer muchas, mire por ejemplo esto, puede ser o puede ser muy poquitas, ¿sí? Vamos a dejarlas así tal cual. Y también hay una variación aquí en cantidad, pero creo que esto no se mueve. Listo, digamos que eso es todo lo que voy a hacer acá. Puedes trabajar mucho más, ¿no? Puedes hacer muchas más configuraciones. Ya, aquí yo ya tengo mi pincel configurado en dinámica de tamaño, en dispersión, en variación de ángulo. Lo que sigue ahora es que su merced va a guardar el pincel, porque si no lo guarda, entonces, pues pierde todo el trabajo que acaba de hacer acá. ¿Listo? Que es importante que lo vaya probando también. Aquí, por ejemplo, está de seleccione eso, va a selección, de seleccionar para que deje de estar seleccionado, ¿sí? Y mire, por ejemplo, cómo empieza a marcar este pincel. Mire, esto es todo lo que da. Yo estoy dibujando con ese pincel. ¿Listo? Podemos modificar el tamaño. De pronto ahorita miramos como en la angulación, flujo. Textura, pincel, ruido, bordes húmedos, concentración, ¿sí? Todo esto puede empezar usted a modificar. Obviamente, esto me quedó así porque la estrellita, el diseño original es grande. De pronto, para cambiarle el tamaño, debía haber diseñado la estrella mucho más pequeña, ¿sí? Entonces, usted puede ir revisando eso. Ahora, ¿cómo guardo este pincel que acabo de crear? Mire lo que ya puedo hacer con este pincel. Asimismo, va a ser para cualquier pincel que intente crear. Con formas lo puede realizar.
¿sí? Usted mismo diseña los vectores, usted mismo hace toda la construcción y entonces empieza a revisar. ¿Listo? Ahora, para guardarlo, por favor, haga clic sobre la estrellita, ¿sí? Que significa que ese es el pincel con el cual estamos trabajando. Se dirige usted, si es tan amable, a configuración, aquí a esta ruedita de configuración que está en la parte superior, ¿sí? Y le da la opción de nuevo valor de pincel. Aquí le pone un nuevo nombre, entonces pincel estrella ajustado, por ejemplo, ¿sí? Ajustado. Y le da OK. ¿Listo? Mire, ¿qué pasa? Inmediatamente se le ubica aquí el pincel con el que está trabajando y el tamaño, por ejemplo, lo puede modificar aquí directamente. Miren lo que tengo aquí ya construido. Y así he creado y he construido un pincel para Photoshop. Me parece muy importante empezar por aquí, precisamente porque lo primero que uno hace, si se da cuenta con la proporción del cuerpo humano en 8 cabezas, lo primero que uno hace es la línea exterior, los contornos, ¿sí? Por eso es tan importante que su merced aprenda a construir un pincel, ¿sí? Porque esa es la línea base que de pronto puede ir usando para lo que viene posteriormente. ¿Listo? Entonces, se lo dejo por aquí. No sé, mire lo que me permite hacer todo este pincel. Digamos que eso ya depende como de la creatividad que usted tenga, ¿no? Como todo como toda su imaginación acomodándose a la dinámica del programa. Por favor, nunca permita que el programa, ¿sí? Es decir, como que usted tenga, ¿sí? Es decir, usted debe adaptarse con toda su creatividad, ¿sí? Al ejercicio del software, pero nunca debe permitir que sí, como que genere un dominio sobre su propuesta creativa, porque entonces ahí se va a llenar de ansiedad, se va a llenar de estrés, porque obviamente tiene muchas herramientas, tiene muchas funciones, mientras usted las aprende a manejar, mientras las aprende a hacer propias, entonces ahí pues digamos que puede que el programa se lo consuma, ¿no? Entonces, es una extensión de su brazo al final, va a terminar siendo una extensión de su cuerpo. Y así es como quiero que usted entienda la tecnología. Jamás haga que la tecnología, ¿sí? Digamos que configure toda esa propuesta creativa, sino que más bien usted la haga parte de sí y trabaje en conjunto con ella. ¿Listo? Entonces, mira, te quería mostrar de pronto aquí, voy a crear otra capita. De pronto puedo ocultar esta para mostrarte de pronto cómo puedo hacer una configuración. Voy a anexar un fondo. El fondo es un rectángulo, ¿sí? A ese fondo le voy a quitar el trazo. El trazo vamos a quitárselo. Vamos a quitarle ese trazo y vamos a cambiarle el relleno para que tú lo puedas ver mejor. No sé, mira, de verdecito. Este color también lo puedes configurar aquí en la paleta de color, ¿no? ¿Qué necesitas ir viendo acá? Por ejemplo, este es el código Phantom de color web. Entonces, por ejemplo, si tú ya tienes determinado ese código web, entonces simplemente traes el código, aquí lo copias y te lo indica, ¿listo? Y te lo ubica donde está trabajando. Quiero como un lila. Últimamente me he vuelto como muy fan del lila. Muy azulito. Bueno, digamos, tenemos este fondo, miren, lo ubiqué en esta capa, ¿sí? Y voy a crear otra capa porque sobre esta capa es que quiero que me quede el pincel, ¿sí? Entonces voy a trabajar con el pincel, lo selecciono, ¿sí? Y empiezo entonces a dibujar. ¿Listo? Listo. ¿Vale? Bien. Tenemos mucho trabajo por delante, pero quería como hacer esta introducción para que ustedes vean en el ejercicio de requerir el elemento, ¿sí? ¿Cómo puedo entonces ir trabajando diferentes herramientas dentro del programa, ¿no?
trabajé herramienta de pincel, trabajé herramienta de capas sobre capas, ¿listo? También trabajé con el menú de edición, ¿sí? Y con las herramientas de rellenar, que se ve así, ¿sí? Rellenar, edición, y también con la herramienta de definir valor de pincel. ¿Listo? Por el momento trabajé con esas y ya, pues digamos que las ediciones del pincel en sí, que usted recuerde que lo desglosa aquí en la carpeta con el pincel, o también puede desplegarlo desde ventana si no lo encuentra, ¿sí? En ajustes de pincel. Si no le aparece acá, es porque no está chuleado acá, ¿sí? Aquí en ventana, mira, aquí en ventana configura todo lo que va a ver. Entonces, si no le aparece esta ventana de ajuste de pincel, ¿sí? Pues la puede activar directamente desde acá. Si no, entonces se va a ventana, por favor, y activa ajustes de pincel. Inmediatamente se le activa desde acá. ¿Listo? Y bueno, esas herramientas nos han permitido socializar pues la sesión del día de hoy. ¿Listo? Pues las preguntas sé que las van a tener pues ya cuando empiecen ustedes a explorar la herramienta en específico, pero sin embargo pues como te digo, puedes buscar otras herramientas adicionales, no sé, Toonboom, no sé, algunas otras de dibujo. Yo por ahí me descargué una aplicación al celular, ¿cómo se llama? Ya te comparto. Que sirve tanto para dibujar como para hacer animación al mismo tiempo, es decir, pues te ubica como los fotogramas organizados en una línea de tiempo. Entonces, de hecho, me estaban diciendo, les dejo por ahí como dato, unos amigos de diseño, pues estudiantes todavía, pues tú sabes que cuando eres estudiante, pues no tienes el poder adquisitivo para acomodarte a unas herramientas muy grandes. Entonces me pareció muy curioso que ellos estaban haciendo dibujo digital desde el celular y eso es como, ven, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás usando? Pues efectivamente estaba usando una aplicación para dibujo, que ahí sí tienes que ser muy creativo y buscarte las herramientas que mejor se acomoden a ti, pero me dijo, mira, yo lo puedo hacer con un lapicito y era un lápiz para Android, un lapicito económico en el mercado, me dijo que costaba como entre 100.000 y 200.000 pesos o menos de 100.000 pesos, una cosa súper económica, que le permitía entonces dibujar sobre el celular. Entonces, bueno, pues mira como todas las herramientas que te puedes acomodar ahora. Entonces yo dije, venga, pero si tienes el lápiz que le sirve para el Android, seguramente puede aprovechar una aplicación para Android misma que le permita pues trabajar mucho más complejamente. ¿Listo? Ay, creo que borré la aplicación o no sé qué pasó, no la encuentro, no la veo aquí. Bueno, te las comparto en la próxima clase porque no sé si de pronto como en alguna otra descarga que hice tuve que eliminarla esta, pero me pareció bien. Ah, no, es que la descargué en la tablet, disculpe. Sí, se llama Animator Animator Pro, algo así, y funciona tanto para Android como para iOS. Entonces, pues me pareció interesante porque pues no tengo que hacer como esta transferencia del dibujo de Photoshop a de pronto una aplicación de video, sino que directamente como el Stop Motion Studio, no sé si ustedes han probado la aplicación, me genera una línea de tiempo. Entonces, mezcla tanto dibujo como con línea, como con montaje de animación, entonces pues bien interesante, ¿listo? Bueno, voy a dejar la clase hasta ahora porque se nos extendió demasiado y tengo otra reunión ahorita, entonces para terminar, no sé si tengan alguna pregunta adicional o pues hasta el momento todo va quedando claro. Todo claro, instructora. Listo, vale, muchísimas gracias. Vayan explorando, por favor, ustedes ya tienen acceso a la suite de Adobe. Photoshop no es tan pesado, o sea, no come tanto disco duro, pues, tanto procesador como Illustrator.
Entonces miren a ver cómo les va funcionando el programa y me cuentan. ¿Listo? Vamos explorando entonces, pueden ir trabajando algunas de las herramientas que trabajamos hoy. Eso sería todo, aprendices. Nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias por estar acá. Chao, chao. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, que estén muy descanse. bien. Feliz noche.